Bien, como todos los viernes, le damos los buenos días al economista y académico Mariano Fernández. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal, David? Todo bien, Mariano. Mira, te tiro este título. El gobierno ha estado hablando con los laboratorios, los que fabrican medicamentos, para ver si no frenan, para ver si frenan los aumentos de acá a fin de año. Vos fíjate que hay empresarios muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, Ruemers es un empresario muy fuerte y llama la atención de cómo se unieron los grandes magnates que manejan los laboratorios argentinos, Bagó también es otro, y le contesta que la industria afirma que la economía colapsó y que es imposible fijar precios de acá a fin de año. La palabra que la economía colapsó, ¿es así o exageran un poco los muchachos? No, tienen razón. A ver, justo antes de que me llamaras, escuchaba en la radio el mismo problema. Es decir, en el último año el precio de los medicamentos subió un 85%. Pero ¿por qué no? Lo que habría que mirar es cuánto subió el tipo de cambio. Entonces, y cuál es la perspectiva futura del tipo de cambio. Con lo cual, en general, los medicamentos son bienes transables, ¿sí? Es decir, bienes que tienen un precio internacional, es decir, no tienen casi componente de servicios. Entonces es obvio que ellos sigan la trayectoria directa del tipo de cambio y del tipo de cambio esperado. Es decir, nadie come vidrio. Entonces, durante estos procesos que podríamos llamar de inicio de hiperinflaciones, es cierto, no existe, es una de las definiciones de la hiperinflación, es que existe una indeterminación acerca del nivel absoluto de precios. Entonces, cuando tenés indeterminación del nivel absoluto de precios, esencialmente hay anarquía en cuanto a la determinación de los precios. Y aquel que fije mal los precios se va del negocio, se funde. Lo que va a venir ahora, que es lo más terrible, es que seguramente se vienen los controles de precios a los medicamentos, que van a implicar para los productores de medicamentos esencialmente el inicio de un proceso de quiebra y la posibilidad de que siempre que tenemos controles, casi digamos la certeza, de que van a empezar los faltantes de medicamentos. Bien, recién mencionaste la palabra fundir. Tengo entendido que hace 48 horas Musimundo, por ejemplo, acaba de cerrar 11 locales, dejando en la calle más de 100 empleados. Y ya viene cerrando locales desde el año pasado. Es un ejemplo más, ¿no?, de lo que está pasando en la República Argentina. Otra preguntita. Se está hablando mucho de que Sandleris se está equivocando en las fórmulas económicas que está aplicando. Uno de los temas que ha sido bastante rimbombante en esta semana, de cómo el gobierno, o sea, Sandleris, va achicando, digamos, ciertas metas y ha empezado de nuevo la maquinita, todo lo que va a ser septiembre y octubre, incrementando un 2,5% más, ¿no?, la impresión de dinero. A ver, explícame eso, ¿cómo es ese tema? ¿Por qué lo hace? A ver, en realidad, desde ya que yo lo sostengo desde que empezó, el plan que aplica Sandleris en octubre de 2018 es un plan mentiroso. Es decir, la meta de no crecimiento de la base monetaria es sostenible siempre y cuando exista un cronograma de renovación del resto de los pasivos monetarios que siguieron creciendo, es decir, las LELIQs y los pases a 24 horas. Lo que está sucediendo ahora, es decir, que de alguna forma está determinando que el Banco Central abandone la regla de oferta monetaria, la regla de control sobre la base monetaria, es que los bancos, frente al proceso de huida del dinero, necesitan, por eso es tramposo el comunicado, necesitan liquidez para proceder a lo que los individuos quieren, que es huir del peso y de alguna forma salvarse del episodio que se viene, que es el inicio de una hiperinflación. A ver, desde ya que yo estoy muy enojado, yo te diría, si Sandleris tuviera un poquito de honor, debería renunciar inmediatamente, porque si él
presenta un plan donde el centro del plan está en el compromiso de crecimiento cero de la base monetaria, al no poder sostenerlo significa que muerto el plan, muerto el ejecutor del plan, porque desde el punto de vista reputacional, eso implica que Sandleris dejó de tener, si alguna vez la tuvo, algo de reputación. Es decir, yo soy más crítico desde el principio y sostenía que esencialmente el plan que había iniciado en octubre de 2018 era un plan de corto plazo, como podíamos pensar fue el plan de Surruil de la primavera de 1989. Entonces, todos sabíamos que tenía una fecha de función, lo que no sabíamos era cuándo iba a explotar, ¿no? Así que esto es más o menos lo mismo. Lo que estamos viendo ahora es que el Banco Central empieza a correr detrás de los acontecimientos, mucho más rápido, porque los acontecimientos empiezan a crecer a una velocidad muy vertiginosa. Es decir, el desequilibrio en los precios es tan grande que el Banco Central esencialmente lo que hace es actúa pasivamente aumentando la cantidad de dinero. Y lo que hace es alimentar de esa forma la hiperinflación, porque no entiende cuál es la raíz del problema. Si uno lee el comunicado de prensa que emite, que sale después de la reunión del Comité de Política Monetaria, queda claro que tienen un problema conceptual en cuanto a qué es lo que determina la generación de suba de precios. Es decir, y atribuyen la generación de suba de precios a una consecuencia que es la suba del precio del dólar. En realidad es al revés. El precio del dólar sube porque es una de las primeras mercancías en donde los individuos se refugian. Y detrás de eso viene el resto de los bienes. Entonces no es que es la causa de la inflación, están confundiendo causa con efecto, y entonces siguen atacando los efectos y no la causa de la inflación. Por eso vamos a volar en 10.000 pedazos. Bien, otra de las cosas que me llamó bastante la atención, en base, y yo creo que va atado con esta meta de base monetaria, durante septiembre no podrá ofrecerles a los bancos menos del 78% anual a cambio de sus letras. ¿Por qué es así? ¿Por qué la base va a ser de 78% y tengo entendido que están ofreciendo alrededor del 85%? Eso rompe todo crédito en la Argentina. Ahí hay un tema bien monetario, ¿no? Es en un proceso de caída de la demanda de dinero, es decir, vos mirás qué sucede con las cuentas corrientes, en menor medida con las cajas de ahorro, pues son sueldos, ¿sí? Y con los depósitos a plazo fijo. Lo que ves es que la gente se va y liquida sus posiciones en pesos. Por lo tanto, se cae la demanda de dinero. En un contexto donde la oferta monetaria quedaba fija, genera una presión en el mercado, sería en el mercado nominal, que eleva las tasas de interés. Es decir, lo único que sostenía, seríamos con alfileres, la demanda de dinero, son tasas cada vez más altas. El tema es que llega un momento en que la tasa tiende a infinito, cuando la tasa tiende a infinito, por decir un valor, ¿no? Pero es una tendencia, en general no puede parar la corrida. Y estamos en ese momento, en donde en general la ilusión del Banco Central es, al romper la meta de expansión monetaria cero y empezar a expandir al 2,5 mensual, lo que ellos pretenden es que eso descomprima la tasa de interés de referencia de la política monetaria y que eso se vea reflejado en una caída de la tasa de interés nominal de todo el sistema financiero. Y es falso, porque eso lo que hace es acelerar la corrida y lo que vamos a encontrar es que la tasa de interés va a seguir subiendo porque sigue a la expansión nominal de la cantidad de dinero y a la caída en la demanda. Bien. Ayer comunicaron que ha habido un pequeño crecimiento, mostró un crecimiento del 0,6% el Producto Bruto Interno. ¿Es real eso, Che, o es ficticio? Eso tiene que ver con la metodología de construcción. Hay elementos, en el PBI, hay elementos que son estacionales. Por ejemplo, la venta de una cosecha determina un salto estacional del Producto Bruto. En general, cuando se analizan los procesos de crecimiento, lo que hay que analizar es la tendencia, es decir, la serie sin estacionalidad. Esencialmente lo que estamos viendo es que a través de un proceso de depresión económica, que tenemos desde el año 2011 aproximadamente, en el medio tenemos pequeños periodos donde la economía se recupera y donde la economía vuelve a caer, pero en términos tendenciales la economía sigue cayendo. Entonces,
Esencialmente no hay que mirar eso y no hay que entenderlo como una buena noticia, sino hay que entenderlo como parte del ciclo de una serie que no es estacionaria, es decir, que no tiene tendencia cero, sino de una serie que tiene tendencia decreciente. Para eso mira la tendencia del ingreso per cápita, y desde 2011 a la fecha el ingreso per cápita se viene pulverizando. Mira, cada vez que veo el diario todos los días, me encuentro con términos que a veces son sorprendentes. ¿Te acordás cuando hablábamos la LIG, LECAP y todos esos términos raros? Sí. Ayer estaba leyendo el diario. En esta semana o la semana que viene, porque ha habido problemas con esto, se paga el bopomo. Mirá qué lindo término. Se paga el bopomo. Es un bono atado a la tasa de política monetaria que ayer cerró en casi 83%. Las dudas son tan grandes en el mercado, dice la nota, que algunos calculan si el gobierno tiene los pesos necesarios y otros qué harán con los que pasen por caja de valores a cobrar. La nota sigue diciendo que, sobre todo, el gigante PIMCO, P-I-M-C-O. ¿Sabés lo que es el PIMCO, Mariano? No. Bueno, que tiene la mitad de esos papeles. Debe ser ahí alguna calificadora, alguien, viste, que maneja este tema. La otra mitad está en manos de otros fondos del exterior. Ahora se pregunta el periodista, ¿cuánto hay que poner? Hoy son cerca de 24.000 millones de pesos. En el mercado anticipan que PIMCO, que debe ser la que está manejando todos estos bonos, y los demás buscarán irse vía contado con liqui. Vos imaginate, acá está la pregunta, 24.000 millones de pesos que van a ser tirados al mercado para transformarlo en verdes. ¿Qué opinas de todas estas movidas que hay ahora con este nuevo bopomo? Mira, lo que estamos viendo es el proceso de consolidación del default, es decir, lo que pasó con las letras, con las LECAPs y las letras del Tesoro fue el inicio de reconocimiento del gobierno de que no tiene un mango para poder pagar la deuda. Y ahora viene sobre el resto de la deuda, es decir, la deuda formal, la deuda no documentada del Tesoro, y estos bonos en realidad son un bono de default, porque a vos te pagan una deuda, en realidad con una especie de letra, ¿sí?, que tiene una cláusula de indexación, pero eso es el valor nominal. Si ese individuo decidiera vender ese bono, o esa letra, o ese compromiso, o ese pagaré en el mercado, la tasa de descuento va a ser mucho más alta, con lo cual, vamos a hacer un ejemplo, por cada 100 pesos que recibe de esos bonos, seguramente lo va a vender en el mercado, no sé, tiremos un valor, a 80 o a 70. Significa que ya tenemos una quita importante de la deuda, que significa parte de reconocer el default del Estado. Es decir, el Estado puede garantizar lo que quiera, puede mañana salir y decir que paga una tasa de 300%, pero eso no significa que el Estado tenga la capacidad de pago para poder servir esta deuda. Y eso es lo que está sucediendo. Ahora, más allá de esto que digo, es cierto, lo que vos decís y lo que decía el periodista es, esencialmente todo aquel que tiene un activo va a querer salvaguardarlo. Y una forma de salvaguardar ese activo es convirtiendo esos cobros, moneda extranjera, y los que tengan la posibilidad de sacarlos al exterior. Lo que vamos a ver con eso es que el dólar que hay que mirar ahora es el dólar de contado con liquidez, es decir, como referencia de precio, porque es el que determina el verdadero dólar con el cual uno podría libremente hacer transacciones internacionales. Entonces el dólar oficial no tiene mucha, es decir, no es relevante a la hora de tomar decisiones. El que importa es el dólar de contado con liquidez o el dólar bolsa, porque es el que representa esto, como si el mercado fuera transparente, ese sería el valor del tipo de cambio. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que lo que estamos viendo es que el gap entre el dólar oficial y el dólar, la nueva caracterización del dólar paralelo, que es el dólar de contado con liquidez, la brecha empieza a aumentar y va a aumentar cada vez más. Ese es otro síntoma más, esencialmente, de que fijar el tipo de cambio con un cepo, como hicieron, en realidad no tiene sentido. Lo que genera es más distorsión aún en la economía,
y que llegamos a un momento en donde los procesos son irreversibles, por lo menos desde el punto de vista de quiénes son los que tienen que tomar decisiones de política monetaria, ¿sí? Como estamos hablando de política monetaria. Entonces significa que estamos casi, diríamos, hundiendo el barco, y cuando el barco se está hundiendo ya no podemos hacer mucho. Salvo, no sé, tratar de ordenar un poco cómo nos vamos a ir a los botes salvavidas y nada más que eso. Por lo tanto, los 2 meses que vienen, y más allá de eso, el tercer mes sería diciembre, sería todo octubre, todo noviembre, y diciembre casi aparece como un escenario de indeterminación sobre qué es lo que sucede en la economía. Y esto es lo que todo el mundo percibe. Entonces, quien está en activos domésticos va a escaparse de los activos domésticos como pueda. Bien, cerrando la nota, y más o menos es muy parecido a lo que acabas de decir vos, dice que, así textual, Pinco y los grandes están jodidos, así con esos términos, porque no pueden salir sin hacer volar el contado liqui. Eso es pegarse un tiro en el pie, dijo un portafolio ante El Economista. Esta nota salió en El Economista en el día de ayer. Dice, ayer el contado liqui terminó en 69 pesos, pero llegó a estar arriba a 73 pesos a fines de la semana pasada. ¿Mm? O sea que ya se está hablando también acá de ese contado liqui. Vamos a hablar de hiperinflación, Mariano. Sí. Ya vos, Diego Giacomini, Milei, ya están avisorando que se avecina, bien, se está avisorando, ¿no? Que la cosa viene bastante fea y ya se empieza a hablar de hiperinflación. Ustedes tres hablan de que esto puede explotar antes de fin de año. Algunos dicen, ¿no?, que la bomba le puede explotar el que gane en el 2020. Decime, si explota antes de fin de año, ¿Argentina está preparada para manejar esa hiper? ¿Y cómo se generaría y por qué se está generando la hiperinflación? ¿Cuáles son los condimentos que está metiendo el gobierno por su ineficacia, inoperancia, como para que eso explote? Bueno, a ver, primero vamos a definir el marco conceptual de cómo definimos hiperinflación. Es decir, a ver, esta hiperinflación que se avecina es distinta a los procesos hiperinflacionarios que tuvimos en el 89 y en el 90, donde el desequilibrio monetario era aún mayor todavía. Eso no quita que en el futuro podemos llegar a parecernos a los desequilibrios del 89 o del 90. Ahora, la mejor manera de definir hiperinflación es el proceso en donde encontrás indeterminación en el nivel de precios. Y eso ya estamos. Es decir, para los próximos 3 meses en la economía, esencialmente de productos, yo diría, transables y productos de servicios, diríamos, de mayoristas, hoy existe un problema en la determinación de precios. No hay nadie que te dé un precio a 2 meses o a 3 meses. Este es un proceso. Entonces eso resiente a la economía. El otro elemento que determina el inicio de una hiperinflación es el proceso de caída en la demanda de dinero. Y también lo estamos apreciando. Es decir, recién estamos viendo, si bien la cantidad de dinero sobre el PBI es baja, puede seguir bajando aún más, y un ejemplo de eso es lo que sucedió en el 89. Y el otro elemento que yo anoté en un artículo que publiqué hoy a la mañana, es que en general las hiperinflaciones están acompañadas por intentos de estabilizaciones, ¿sí? En donde lo que hacen es atrasar la tasa de inflación durante un periodo, sería como una olla a presión, y esa olla a presión determina una aceleración inflacionaria cuando el plan de estabilización de características transitorias cae. Hoy lo llamaríamos Sandleris, ¿sí? En todas sus versiones y en todas sus modificaciones normativas que tuvo. Sí, bajo ese contexto ya estamos en la puerta de una hiperinflación, en el inicio de una hiperinflación. ¿Cómo se manifestaría esa hiperinflación? Bueno, el síntoma de eso es el salto del tipo de cambio, vos lo acabás de decir con la cotización del contado con liquidez. Esencialmente ya hay un gap muy fuerte, es decir, una brecha muy fuerte entre el dólar de contado con liquidez y el dólar oficial. El dólar oficial deja de ser relevante para la toma de decisiones. De hecho, no sé, un exportador que liquide dólares a 58, 59, si quisiera hacerse los dólares va a tener que recurrir al blue o una operación de contado con liquidez
en donde va a terminar recomprando los dólares a un valor de 69, 68, 70. Ya ahí tenemos una nueva devaluación que está presente con forma constante. Y el otro síntoma evidente de eso es la aceleración de la tasa de inflación. Si uno analiza lo que sucedió en otras hiperinflaciones, la inflación entra en un esquema de aceleración muy fuerte y es lo que vamos a ver en los próximos 2 meses y 3 meses. ¿Sí? Dependiendo de muchos factores, pero esencialmente son procesos casi diríamos que cuando se aceleran son imposibles de parar por la dinámica que tienen. La tasa de inflación podría pasar, fíjate, estuvimos de 2,1 a 4, de 4 podría irse a casi el doble, a 7, y de 7 podría irse a casi el doble. Eso es lo que evidentemente uno ve en los fenómenos hiperinflacionarios. De hecho, por ejemplo, en la hiperinflación del año 90, el factor de multiplicación de la tasa de crecimiento de los precios era 2,16. Significa que durante el episodio hiperinflacionario, la tasa de inflación se multiplica por 2, ¿sí?, en cada mes. Durante el episodio de la hiperinflación del 89, se multiplicaba por 1,85. Fue un episodio un poco más largo de hiperinflación, por lo tanto el factor es un poco más bajo. Y si uno analiza hiperinflaciones en otras partes del mundo, encuentra factores similares. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ya estamos en las puertas de la hiperinflación por todos los síntomas que estoy diciendo, ¿qué va a pasar entonces con el tipo de cambio y qué va a pasar con la tasa de crecimiento de los precios? Y efectivamente va a pasar algo parecido. No podemos decir cuál es el valor del factor, porque cada fenómeno tiene una característica distinta, pero sí podemos encontrar un patrón de comportamiento que explique cuál es la dinámica de la aceleración inflacionaria. Así que sí, el problema es cuándo definimos la explosión, ¿sí? En realidad ya estamos en una explosión. El tema es si esto se va a agravar. Y sí, se va a agravar en los próximos 2 meses, 3 meses va a ser peor, ¿sí? Y después va a depender de qué medidas tome la nueva administración, sea del signo político que sea, ¿no? En general, la experiencia también indica, es decir, sería el análisis fáctico de los hechos, que cuando se desatan estos procesos de hiperinflación, por ejemplo, y ligados con papers de political economy, ¿no?, que están asociados a procesos donde cambia un nuevo gobierno goza al principio de una especie de veranito para bajar la hiper. Ahora, si lo hace mal, unos meses después va a tener el mismo episodio. Entonces sería, este episodio, esta enfermedad, no se va a curar rápidamente, ¿sí?, a menos que se hagan reformas profundas, y reformas monetarias profundas y fiscales profundas, que no creo que esté en la intención de nadie que esté con posibilidades diría de nadie de nadie de la oferta política de Argentina, ¿no? Nadie que esté ofreciendo planes alternativos para gobernar. Con lo cual, lo que viene es un año muy duro, donde las condiciones económicas se van a agravar, donde va a haber mucho desequilibrio de precios y donde vamos a empezar a ver que los síntomas se van a agravar, ¿sí? Es decir, salto de la pobreza, aumento del desempleo, aumento de las condiciones de miseria e indigencia, pero todas esas son consecuencias del desequilibrio monetario y fiscal que explotó en Argentina y en realidad a partir de 2018 y las causas tienen que ver con todos los fallos de política monetaria que hizo este gobierno y que hizo el anterior gobierno. Mariano, última pregunta. Si uno hace una proyección histórica de cuántas hiper hubo desde que se inició la democracia, 83 a fecha actual, ya más o menos sabemos lo que ocurrió. Pero si vos podés poner una relación ahí, comparar, en la década del 80, década del 90, Argentina tenía mayor productividad. Después vino Menem, entregó toda la industria nacional, el desparpajo que hizo fue tremendo, y eso fue decayendo a partir también del año 2001, que fue desastroso. Vos fijate ahora, en el contexto actual, ¿no?, la cantidad de pymes que han cerrado y la cantidad de fábricas grandes que albergaban 100, 200 operarios. Una hiperinflación ahora, ¿no?, ¿el nivel de daño es mayor al que se generó anteriormente en los 80, 90, 2000, o va a ser menor, o va a ser igual? ¿Cómo,
¿qué temperatura le pondría si se viene una hiper ahora en estos momentos donde Argentina ha bajado mucho sus exportaciones, por ejemplo, y donde no ingresa muchos dólares? Mira, el daño de las hiperinflaciones siempre es importante. Recordad que en el 89 la tasa de pobreza, que históricamente en Argentina era baja, lo mismo que básicamente el ingreso per cápita, colapsaron a niveles ridículos. Por eso digo, la hiperinflación del 89 fue dramática. Yo no sé si este fenómeno se va a parecer, va a estar muy cerca, pero hay bastantes condimentos que hacen que las crisis no sean necesariamente todas iguales. Es decir, el problema básico es que mucha de la estructura productiva que tiene que ver Argentina tiene que ver con las señales que le dio la macroeconomía a lo largo del tiempo. Y esas señales son las que están haciendo ruido. Por lo tanto, sí, es muy difícil cuantificar cuál va a ser peor o cuál fue peor porque todavía no sabemos cómo va a ser esto. ¿Sí? Sería muy osado decir, bueno, va a ser peor. Todo indica que estamos mal, muy mal, y que venimos de un proceso de caída importante y que podríamos tener un tropezón muy fuerte, yo diría chocar contra un colectivo, y las consecuencias pueden ser gravísimas. Partiendo de que estamos en una situación muy frágil, porque la productividad en realidad en Argentina es un tema complicado porque esencialmente Argentina es un país poco productivo. Pues fíjate una diferencia, durante la época de Alfonsín, la capacidad de reacción del sector privado para salir era más alta. Claro. ¿Por qué? Porque esencialmente no tenías el peso de los impuestos sobre la recuperación económica. Es decir, el gasto del PBI había caído a menos del 12%. Si el gasto público sobre PBI, los impuestos sobre PBI eran 12% en la crisis del 89. Hoy los mecanismos de indexación de impuestos y de control de impuestos son tan eficientes, y lo único que es eficiente en Argentina es la FIP para hacer daño. Entonces esos son tan eficientes que van a ahogar cualquier recuperación más rápida. Por lo tanto, las recuperaciones ahora, es decir, por eso no importa cuánto sea de profunda la crisis, sino cuál es la velocidad a la cual podamos salir. Y eso sí se puede ver. Y esencialmente yo no veo, que tengamos un margen para poder salir rápidamente del atolladero donde estamos. Con lo cual, sería la depresión económica vino para quedarse mucho tiempo, como te decía, a menos que haya una reforma profunda que no está en la convicción de nadie que nos quiera, de nadie en la clase política, ¿no? Bueno, panorama bastante desalentador. Bueno, muy atento, Mariano, no cortes, que ahora vamos a hablar por línea privada. Me despido de vos, nos vemos la semana que viene.